ricas y grande misericordia. Gracias, Dios, que nos ha dado el placer de podernos reunir en este lugar y poder adorar tu nombre. Sabemos, Dios, que hay muchas personas enfermas por las cuales pedimos en estos momentos y pedimos que sea, Señor, con cada uno de ellos, aquellos que están padeciendo de diferentes formas. Dios, y que sobre todas las cosas sean energizados, motivados, alentados, que sean fortalecidos en su hombre interior, en esa persona interior que tú has creado a la imagen de Cristo Jesús, para que puedan, Señor, pasar estos momentos, Señor, viendo aún los sufrimientos de Cristo como algo de que gloriarse y poder decir: gracias, Dios, que a pesar de todas las situaciones en las que nos encontramos, sabemos que tú reinas y que estás en tu trono y que vives para siempre, y que así como es hecho en los cielos tu voluntad, Dios, pedimos y nos sometemos que sea hecha aquí en la tierra. Que vengas otra vez, nos unimos al clamor de la iglesia, al clamor de tu pueblo. Ven, Señor Jesús. Gracias, Dios, que en este momento podemos proclamar tu nombre, podemos levantar, Señor, ánimos, podemos levantar, Señor, en nuestras voces, declarando, Dios, que tú reinas y que vives para siempre. Gracias, Padre, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que podamos ver tu palabra, Señor, como un gran tesoro a nuestros corazones, que podamos guardarla, Señor, y llevarla a cabo, no solamente como oidores, sino como hacedores, y poderla, Señor, expresar con las maravillas que vienen para causar asombro y causar, Señor, que vengan muchos y adoren el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en esta hora te pedimos estas cosas. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Vamos a continuar con la predicación de la palabra de Dios en este día. Es una bendición para mí presentarles a ustedes, a todos los que están aquí presentes y todos los que están en línea, esta predicación titulada La autenticidad del Evangelio. La autenticidad del Evangelio. Hoy vamos a estar viendo el libro, la carta de Gálatas. Pablo escribe a los hermanos en Gálatas y vamos a estar viendo el capítulo número 4 de este libro. Vamos a tomar unos versículos de ahí, 2 versículos del libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, para entonces de ahí presentar la autenticidad del Evangelio. Que lo que vamos a hacer en estos momentos, vamos a leer estos 2 versículos y ya entonces vamos a entrar en el tema de este día. Dice así la palabra de Dios, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa es la autenticidad del Evangelio. Este mundo en que vivimos en estos momentos es muy difícil. Se ha vuelto muy difícil para explicar lo que es el Evangelio. Creo que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en cuanto a la explicación del Evangelio, en cuanto a la identificación al Evangelio. Creo que estamos en un tiempo donde lamentablemente muchas iglesias lo han hecho muy superficial. Todo el mundo quiere saber que tiene a un Dios con ellos. Todo el mundo quiere creer que Dios está con ellos, pero son pocos los que les interesa entender cómo es que ese Dios santo, el Dios de las Escrituras, puede estar con el pecador, con el más grande pecador, con el peor de los pecadores. Vivimos en un mundo donde mucha superficialidad, aún dentro de la iglesia,
se ha manifestado a niveles muy grandes cuando ni siquiera podemos contestar en una forma gozosa, en una forma firme, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo contestamos a esa pregunta a un mundo que está sin esperanza, a un mundo que está horrificado, lleno de terror, lleno de ideas de muerte, lleno de ideas de enfermedades, lleno de ansiedades, de depresión? ¿Cómo explicamos a un mundo: ven y adoremos al Cristo de la gloria, que significa el Evangelio del Señor? Ven conmigo y conozcamos a ese Dios que provee toda la esperanza, que provee todo el gozo, que provee la salvación. La palabra de Dios presenta un dilema desde los principios en el Antiguo Testamento, por medio del profeta Moisés, por medio del hombre que Dios escogió para liberar al pueblo de los judíos. Y presenta el siguiente dilema que está por toda la Biblia cuando vamos leyendo y conociendo la palabra de Dios. Habla acerca del carácter de Dios. Habla acerca de los atributos de Dios. Habla acerca de los límites de Dios. Nosotros en nuestra mente finita imaginamos a Dios de diferentes maneras. Ponemos a Dios a diferentes estaturas. Ponemos a Dios en diferentes categorías porque queremos que sea nuestra imagen, a nuestra semejanza. Pero la palabra de Dios se ha encargado, Dios en sus sabiduría se ha encargado de exponer cuáles son esas características de Él que representan su carácter, que hablan de sus atributos, para que cuando nosotros seamos confrontados con esa realidad, podamos decir: ¿y quién nos puede salvar? ¿Quién puede unirnos otra vez con ese Dios que nos ha creado para ser administradores de este mundo? Ese Dios que ha puesto su imagen en cada persona sobre la faz de la tierra. Dios presenta este dilema cuando habla acerca de que Dios es misericordioso a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado de muchos, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Presenta un dilema muy difícil de resolver. Esto es un problema cósmico, divino, universal. No se puede resolver en nuestros términos. Por eso, glorioso mensaje que Dios nos ha dado del Evangelio, y glorioso poderlo conocer para poderlo transmitir a decenas, a centenas y a millares que oigan este Evangelio, cómo Dios resolvió este dilema en una sola persona, en un solo mensaje. Hoy veremos 4 características del Evangelio de Dios para que seamos afirmados en Él y le adoremos. Vivamos en ese sentido de gran adoración, en ese sentido de asombro. 4 características del Evangelio, y lo vamos a ver en este texto que leímos en Gálatas capítulo 4. Así que el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Este es el primer punto, la historia. Cómo Dios conecta con la historia que Él mismo ha creado, que Él mismo ha diseñado, y Dios interrumpe la historia. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, del tiempo, entró en el escenario de la historia humana de parte de Dios mismo, ya prefijado el tiempo que lo iba a hacer. Jesucristo de Nazaret nació exactamente el mismo milisegundo que Dios había predeterminado antes de la fundación del mundo. Dios en su omnisabiduría
omnisapiencia ya lo había contemplado todo esto. Quedó marcada nuestra historia por la entrada de este personaje en la faz de la tierra. Es posible que era el tiempo más oportuno, diríamos, para esparcir la semilla del Evangelio con la más amplia forma que Dios había preparado en esos días, en los días de Cristo, hace 2000 años. Podríamos pensar que la difusión del griego en todas las partes del mundo civilizado fue el tiempo necesario, era el tiempo oportuno. Podríamos pensar que la presencia de las sinagogas judías en muchos de los lugares del mundo civilizado era el momento para llevar este evangelio. Y así lo utilizaron muchos misioneros cristianos que fueron a parar a esos lugares donde estaban las sinagogas a presentar el evangelio. Podríamos pensar que la gran ayuda que representaba a los evangelistas, el sistema de caminos que habían construido los romanos. Podríamos pensar que todas esas caminos que se construyeron, que conectaban ciudades con ciudades, fueron el mismo tiempo que era necesario para que viniera Cristo. Podríamos pensar que aún la paz en esos tiempos lograda por el Imperio Romano traía cierto sentido de seguridad, donde podían viajar de país en país, de ciudad en ciudad. Aunque en cierta manera todo esto puede ser posible y fue logrado en cierta manera hacia la ventaja del Evangelio, todo se fue dando para que viniera sucediendo, para que naciera el Hijo de Dios. Pero ¿ha pensado usted que Dios hizo todo el mundo para esto? No solamente todas estas características que ocurrieron en el tiempo de cuando nace nuestro Señor en Belén, pero que todo el mundo que lo habitó, que lo preparó con todas las cosas necesarias para que los seres humanos estuviéramos allí y para que su Hijo viniera a sufrir el castigo por nuestra paz. Dios en su infinita sabiduría ha entrado al mundo en una forma permanente. Analicemos esto. Dios apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés en diferentes manifestaciones. Se les aparecía a ellos y ya se iba. Dios, antes en el Sinaí, cuando salió el pueblo judío de Egipto, apareció a Moisés. Apareció luego en el tabernáculo cuando dio las instrucciones para construir el tabernáculo y luego en el templo. Pero siempre había una consistencia. Dios aparecía y desaparecía. Antes que había hablado por los profetas, por los sacerdotes, por los reyes que procuraron, que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, Dios hablaba por ellos. Pero ahora ha venido a hablar por medio de su Hijo y ha venido a tomar presencia sobre la faz de la tierra una vez para siempre. Vino en la persona del Hijo de Dios. Vino y se tabernaculizó en el hombre hecho por Dios mismo. Hizo una tienda para poder estar aquí en la tierra, en su propio cuerpo. Y se quedó, porque cuando se fue nuestro Señor Jesucristo, dejó aquí su Espíritu Santo. Nunca nos dejó solo. Dios vino en la persona de Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús resucita y asciende y es coronado con gloria.
Dios envió a su Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo, para que continuara la misión de nuestro Señor por medio de su cuerpo, la iglesia. Qué glorioso el Señor, que este día que nosotros celebramos, la Navidad, es un día fenomenal donde Dios apareció y conectó en el tiempo preciso para cumplir las profecías, las promesas que Él había hecho en la antigüedad. Este es el año de Jesucristo. El año que nació Jesucristo fue el año que Dios vino a la tierra para quedarse permanentemente con su pueblo. Claro que el mundo fue impactado por la venida de nuestro Señor. Todo se había preparado para esa venida del sufrido de Dios, del ungido de Dios. Aún los cielos lo proclamaron grandemente cuando esas luces se conectaron en los cielos y llevaron a esos magos a meses a caminar por el desierto y llegar precisamente al lugar donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo. Aún los cielos se estremecieron haciendo cosas fenomenales. Claro que cambió el mundo. ¿Se ha puesto usted a pensar, si Cristo no hubiera venido, qué sería de nuestro mundo? ¿Qué sería de nuestra sociedad? ¿Qué serían de las viudas, de los huérfanos? ¿Qué serían de los enfermos abandonados? ¿Qué serían de la fundación de las universidades? Muchos de cada una de estas cosas fueron fundadas por cristianos evangélicos para llevar a cabo esa obra del hombre, tener misericordia y compasión por los demás. La universidad creada y fundada para llevar a cabo el proceso de una persona que se va a adiestrar en el ministerio y llevar a cabo un ministerio. Luego la reforma, que trae una cultura bíblica muy enriquecedora. La alfabetización que vino por medio de esto para que cada uno de nosotros tuviéramos Biblias desde hace 500 años. Y claro que podemos decir que la paz y la paz en el corazón, la esperanza, el gozo que tenemos por haber conocido al Cristo, al Señor de la gloria, con los muchos que padecieron antes de nosotros, que fueron muertos a espadas y a filo de espada por causa del Evangelio, por causa de enseñar a Cristo Jesús, mas sin embargo con esa fuerza, con ese poder en su interior, fueron hasta la muerte glorificando a Dios, reconociendo que en el vivir es Cristo y el morir era ganancia, y que de aquí cuando partían y sus ojos cerraban la luz del sol de aquí de la tierra, sus ojos iban a abrir delante de la presencia de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Muchísima gente ha muerto de esa manera, y por eso damos gloria y honra. Esa es la historia. Ahora se prepara, todo este mundo se prepara para esa segunda venida de Cristo Jesús. Si de alguna manera hemos tenido la idea de que todo lo que pasa en este mundo tiene que ver conmigo, hemos estado equivocados, hemos estado engañados. Todo este mundo es del Señor. Toda la tierra y su plenitud le pertenece, y todas las cosas que suceden en la tierra son para glorificar al nombre del Hijo de Dios, quien Dios ha dado a los hombres para que sean salvos. Segundo, veamos la necesidad. Dios envió a su Hijo. Dios envía a su Hijo. Los demás niños en este mundo nacieron. Todos nosotros nacimos. No existíamos antes de ser concebidos. Cristo Jesús fue enviado. Este es el Hijo de Dios. Desde la eternidad a la eternidad, que compartía la gloria de Dios todo el tiempo.
y tomó forma de carne para estar entre los hombres. El eterno ser Hijo de Dios es enviado de parte de Dios, con el cuidado de Dios, con la autoridad de Dios, para nacer como uno de nosotros. Piense en ese versículo tan famoso, Juan 3:16. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ya no hay necesidad de perderse, más que tenga vida eterna. Jesucristo fue anunciado por los profetas, testificado por los ángeles. Dios tiene un solo Hijo y a este lo hizo el Salvador del mundo. Solo podía ser Él, porque no había uno bueno sobre la faz de la tierra, ni uno. Dios envió a su Hijo para nacer aquí en la tierra y ser la única oportunidad, el único Salvador que pueda tener la tierra. Solo podía ser Él. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la necesidad y es el regalo a la vez. Dios reconoce nuestra necesidad y provee el regalo, el remedio, provee a su único Hijo, al unigénito. Lea conmigo estos versos en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4, para que veamos esta gran necesidad que nosotros tenemos o teníamos gracias al Señor que Él ha provisto. Hebreos 2, del 1 al 4, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dice por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales, y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Es la necesidad que nosotros tenemos. Es el regalo de Dios que Dios ha provisto. Pero escuchen muy bien estas palabras. Es también la advertencia al ser humano. No descuidemos tan grande salvación. No descuidemos tan grande salvación. Dios ha provisto esto para nuestras vidas. Por lo tanto, escuchemos todos los confines de la tierra. Jesucristo es el Señor y solamente en Él podemos tener salvación, porque Él es el único que Dios ha provisto para llevar a cabo tan grande salvación. Esta es la advertencia que todo el mundo necesita escuchar. El mundo no será juzgado por las obras malas que ha hecho. Ya somos condenados por esas obras. Ya hemos pecado, ya hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El mundo no será juzgado por eso. Ya eso está en el pasado. Pecamos en los hombros de Adán y Eva y continuamos pecando todos los días de nuestra vida. No es nada nuevo. Que la palabra de Dios nos llame pecadores, sí, debe de ofendernos, sí, pero debe de llevarnos en rodillas delante de Él,
pidiendo misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero el mundo sí será juzgado, será en futuro, en haber descuidado, en haber no escuchado, en haber no atendido el mensaje del Evangelio, el mensaje más precioso y más importante de nuestra vida. Conocer al Hijo de Dios. Esta es la advertencia. Recibamos esa advertencia y llevémoslas hacia adelante, hacia todos aquellos que están a nuestro alrededor. Ya no la consideres. Simplemente accede, simplemente entra. Confírmate con el Señor. Confírmate si verdaderamente le perteneces o no, si verdaderamente hay fruto en tu vida de que Dios ha regenerado, si Dios ha vuelto a nacer a esta persona, si verdaderamente hay pasión por la verdad de Dios y conocer y tener celo por el nombre de Cristo Jesús, si verdaderamente es algo real en tu vida o no. Basta ya con tanta cosa de que hace tanto tiempo hice una profesión de fe, de que hace tanto tiempo hice diferentes cosas y que hoy me porto más o menos bien. Eso no es el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús tiene que ver todo con la gloria del Señor. El sufrido de Dios que vino a este mundo hace 2000 años y por eso este mundo celebra todos los años ese nacimiento que ha partido la historia del ser humano, que ha quebrantado muchas reglas y muchas cosas que teníamos aquí en la tierra. Pero Dios ha provisto a este ser, a su Hijo Jesucristo, nuestro gran Salvador, para que ya no vivamos en esa corrupción del pecado, para que ya no vivamos con esa condenación, sino que seamos libres y libres verdaderamente, siendo llamados, adoptados hijos de Dios. Tercero, la evidencia. Jesucristo fue enviado de parte de Dios como el siempre existente Hijo de Dios. Y también fue nacido de mujer. No perdamos esto de cuenta. No lo perdamos. Esa es la evidencia para que nos salvará Jesucristo. Para que nos salvara Jesucristo tenía que tener una sola persona, dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesucristo no es 50% hombre y 50% Dios. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, todo lo que hizo aquí en la tierra es para que pudiera llevar a cabo toda la obediencia que fuera imputada en la vida de aquellos que Dios iba a rescatar. El poder de Dios en el sacrificio infinito de su Hijo Jesús está en la persona divina de Dios. Dios mismo sacrificó a su Hijo. Ninguno de nosotros hubiéramos resistido. Solamente el Hijo de Dios pudo resistir la ira de Dios. Y lo hizo no para Él, lo hizo para muchos, para sus hermanos. Esto es amor. Y la parte humana de nuestro Señor Jesucristo, porque ya que fue un hombre que vivió aquí en la tierra, que vivió como nosotros, que fuera a la cruz y que pudiera darse muerto. Pudiera darse muerto, pagar con su propio cuerpo. Jesucristo fue en cierta forma común entre los humanos. No andaba flotando en el suelo.
Jesucristo, usted y yo, si lo hubiéramos visto, lo hubiéramos podido tocar, lo hubiéramos podido sentir, hubiéramos podido hablar con Él. Jesucristo fue una persona como nosotros, más sin pecado. En especial fue enviado por Dios para nacer de una virgen, comprobando así todo el proceso de lo divino de Dios. Fue Jesucristo el hombre sin pecado que viene a pagar por los hombres pecadores. Este es el Cordero perfecto de Dios. Este fue el Verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y como dice Primera de Juan, le pudimos oír, le pudimos ver, le pudimos palpar aún. Esa es la evidencia. Jesucristo no simplemente salió como uno que abre el cielo y entra a la tierra y dice, aquí estoy, como gran majestuoso que es, sino que vino a nacer como un bebé aquí en la tierra, a vivir, a tener necesidades de ser atendido por sus padres. Esta es la evidencia de Jesús de Nazaret. Uno como nosotros que vivió hace 2000 años en ese tiempo, que tuvo hambre y que tuvo sed. Esa es la evidencia. Y número 4, la misión. Ya vimos la historia, la necesidad, ya vimos la evidencia. Ahora veamos la misión de este Jesucristo, el Hijo de Dios, al ser enviado de parte de Dios y nacer de una mujer. Nacido bajo la ley. Jesucristo llegó en el momento preciso para nacer bajo la ley. Debido a que no había uno bueno, toda la ley está en contra de nosotros. La ley nos condena por ser pecadores. Una sola vez les aseguro que más de una sola vez hemos pecado. Pero Cristo, este campeón de Dios, obedeció perfectamente la ley de Dios. Escuche muy bien esto. A nuestro favor. Eso lo hizo nuestro gran Señor a nuestro favor, para que así como se hace una transacción de su banco, de una cuenta bancaria y de negativo que tiene el balance, Dios ponga ahí tanto y tanto positivo. Eso lo hizo con la persona de Cristo Jesús. Cuando nuestra cuenta delante de Dios estaba completamente en bancarrota, Dios pone ahí una transacción que dice positivo, positivo, positivo. Esto ha sido consumido por mi Hijo. Vivió todos los días de su vida sin pecar y haciendo todas las obras de la ley. Amó a Dios, piensen eso nada más, amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente. Nunca utilizó su boca para hablar malo, nunca mintió, nunca llevó su boca a decir en contra de su prójimo, nunca tuvo otros dioses. Nuestro Señor Jesucristo hizo todo esto a la cuenta de cada uno de los que Él va a redimir. Hebreos 4:5 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es nuestro Señor, el sumo sacerdote, llevando a cabo este sacrificio, llevándose a sí mismo a la cruz. Esa justicia perfecta es lo que se le imputa, es lo que se le hace esa transacción, y Dios declara en ese momento para siempre al creyente como justo delante de Dios. Creemos en los santos,
Creemos que los justos son los santos, los que han sido santificados para Dios. Creemos que todos los creyentes verdaderos son santos y son justos. Así que cuando usted esté leyendo los salmos y oigan esas palabras, santos, justos, piense que esos son los redimidos de Dios, que esos son los que Dios ha comprado con precio de sangre. Y eso es lo que vamos a ver ahora, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, en el versículo 5 de nuestro texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros mismos maldición. Él nos compra con precio de sangre, con su propia vida. Dios envía a su Hijo, con quien comparte la naturaleza divina, y Él nace por medio de una mujer, haciéndose hombre. El Dios que toma forma de hombre sin pecado, vino a libertar del peso de la ley a todos los que reciban su nombre, a todos los que le reciban, y Dios entonces los transforma, los adopta como hijos. Esto Él lo logró poderosamente con grandes señales, incluyendo la señal poderosa de Cristo Jesús cuando resucitó de entre los muertos y testificó a multitudes que su sacrificio había sido aceptado. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios por nuestro Señor. Si Él no hubiera resucitado, en vano estuviéramos predicando gran glorioso mensaje, estuviéramos todavía en nuestros pecados, pero gloria a Dios que Cristo ha resucitado y podemos clamar al Señor y darle gracias a Dios por todo lo que has hecho, por haber enviado a tu Hijo para que gustase, para que haber tocado la muerte por nosotros. Cristo Jesús así lo hizo. El que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra de Dios es constante, hermosamente planificada, porque de cada verso mana el Evangelio constantemente. No hay un versículo solo que explique el Evangelio. Hay muchísimos versículos que está completamente empacado y completamente empapado del Evangelio, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El propósito que tenía el Padre al enviar a su Hijo, al dignarse nacer de una mujer bajo la ley, no solo era para librarnos de este mal, sino para coronarnos como herederos juntamente con Cristo Jesús, para que fuéramos personas que vamos a recibir una exquisita bendición de Dios. La riqueza viene por la herencia que Dios ha dado a Cristo por lo que hizo por nosotros. Y nosotros recibimos la herencia juntamente con Él. Oh, cuán grande amor de parte de Dios, que hayamos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestes. Que Dios en su gran misericordia, aun cuando estábamos muertos en nuestros vicios y pecados, Dios con toda su bondad, con todo su amor, y acuérdense, con todos sus límites de su carácter santo, justo, amor, todo su carácter puesto ahí en la cruz del Calvario, toda su sabiduría para resolver este gran dilema presentado en la palabra de Dios. Como un Dios santo puede salvar, rescatar, perdonar al hombre, la mujer pecadora.
El supernacimiento de Cristo Jesús nos lleva al extraordinario evento de ya no pertenecer al mundo de oscuridad, de la esclavitud de este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo de oscuridad, de esclavitud, sino al mundo del Hijo amado de Dios. Venid y adoremos. Ahora, como recipientes de este gran mensaje, de este gran tesoro, unámonos con los ángeles, unámonos con los pastores, venid y adoremos, llamemos a muchos para que vengan a adorar a nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de ser alabado, quien es digno de ser adorado, porque tuvo memoria de nosotros, porque envió a su único Hijo que nos visitara, porque cumplió la promesa hecha a Eva, a la mujer, diciendo que su simiente quebraría la cabeza de la serpiente. Jesucristo Jesús logró eso en la cruz del Calvario, quitándole todo el poder a Satanás sobre todas las personas que Él ha redimido, porque vivió la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir, porque murió la muerte que nosotros merecíamos, porque quita la condenación que estaba contra nosotros, siendo enemigos de Dios. Porque no solo nos libra del mal, sino que nos trae a pertenecer a su familia y nos hace heredar juntamente con Él. ¿Has conocido un amor tan grande? ¿Has conocido un amor tan profundo? Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Nuestro Señor Jesucristo, a ese ser que celebramos en esta época, a ese ser que glorificamos su nombre, es la razón de nuestro existir, es la razón de nuestra redención, es la razón de nuestra adoración. El supernacimiento nos lleva a lo extraordinario evento que nos hace pertenecer a Cristo Jesús. Venid y adoremos. Gracias a Dios, el mundo fue recipiente de este gran regalo, de este gran amor, de este gran don de Dios. Venid y adoremos, gloria a Dios en las alturas, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Él es el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Venid y adoremos a Cristo nuestro Señor. Dios les bendiga. Oremos en estos momentos. Padre, Señor, te damos la gracia, la honra y ahora, Dios, comprendemos el honor, comprendemos, Señor, el privilegio de que podemos, Señor, estar listos para adorar tu nombre, para glorificarte, para exaltarte, reconociendo tu verdad, en quien oramos. Amén. Amén.